Malossi da un golpe encima de la mesa y lanza al mercado un nuevo potente kit para Minarelli M6. Ya lo tenemos por aquí, vamos a analizarlo con todos vosotros, el nuevo Malossi Testarossa de 100. Malossi es un fabricante italiano con sede en Bolonia que fue fundado en 1930 por Armando Malossi y que 2 generaciones después pues podemos decir que se ha convertido en uno de los mayores fabricantes mundiales en cuanto a piezas de preparaciones se refiere. En este 2025 Malossi ha presentado muchas novedades y entre ellas pues está este potente kit de 100 centímetros cúbicos para Minarelli M6. Malossi anuncia alrededor de 32 caballos a la rueda con este kit, por lo tanto estamos hablando de un kit que se encuadra dentro de la gama high-end y allí pues tendrá que rivalizar con otros kits como son por ejemplo el Vidalot WR96 o el Too Fast de 100. Y después de esta breve introducción, si os parece, pues vamos con el unboxing. Comenzamos el análisis de este cilindro por el propio cuerpo. Un cuerpo del que hay que destacar la calidad constructiva. Es un cuerpo que está hecho a partir de aleación de aluminio de muy buena calidad. No se ve un poro, no se ve una rebaba, un reborde, está todo muy bien rematado y que además en su interior pues bueno, tiene un recubrimiento de níquel más carburo de silicio. En este caso de Malossi, ¿vale? Que el que haya sido poseedor de un cilindro de Malossi pues sabe que son prácticamente indestructibles. Esto es muy importante ponerlo en valor en este tipo de cilindros, en los cilindros de la gama high-end, porque son cilindros muy prestacionales y si el material no está a la altura, pues tarde o temprano vamos a tener algún problema. Dejando un poco de lado la calidad, ¿no?, de construcción de este cilindro y centrándonos un poco más en el diseño, pues vemos que estamos ante un cilindro que rompe un poco la línea de diseño que tenía Malossi hasta ahora, ¿vale? Es un poco una revolución en cuanto a diseño. Podemos ver que hay como unas pequeñas protuberancias, ¿vale? Como asimilando un poco la parte externa de los transfers, la verdad que lo hace un cilindro muy llamativo. Podemos ver el logo de Malossi en la parte alta, prácticamente llegando a la tapa de culata, haciendo como una pequeña circunferencia en el cilindro. Y en la parte delantera, en la parte del escape, pues podemos ver también el logo de Malossi Hyper Racing, de MHR. Un escape que también llama la atención por tener una nueva configuración de sujeción de brida. En este caso con 3 tornillos, es una brida desmontable y que además bueno, pues tiene una junta tórica que hará que selle más eficazmente. Y si hemos dicho que este cilindro bueno, pues era una pequeña revolución en cuanto a diseño en su parte externa, en la parte interna más que una revolución, pues podemos llamarlo evolución. Una evolución de aquel famoso cilindro que diseñó George Muller hace más de 20 años para Malossi. Hablo del MHR Team 2. Este cilindro tiene su misma configuración, es una configuración de 7 transfers de admisión más un escape tabicado, salvando un poco la distancia porque, bueno, quiera que no, esto es un cilindro de 100 centímetros cúbicos, de diámetro 52 y carrera 47, y aquel Malossi MHR Team 2, bueno, pues era un cilindro de 39,2 por 47,6. Los ángulos radiales y los ángulos axiales sí que se parecen bastante, ¿vale? Pero bueno, tiene algunos matices y algunas diferencias. Si hacemos un repaso de la admisión y comenzamos por el transfer A, bueno, pues tenemos un transfer A que dispara hacia la parte trasera del cilindro, lo hace con bastante inclinación, no tanta por ejemplo como la de un Too Fast, pero tiene bastante inclinación. Un transfer B que dispara en su parte delantera hacia la parte central trasera del cilindro y en su parte trasera pues tiene 2 pequeños ganchos que se refuerzan con los transfers C, ¿vale? Unos transfers C que disparan con bastante inclinación y que dirigen los gases a la parte opuesta del cilindro, al final de la parte opuesta de la lumbrera de escape, ¿vale? El transfer D es un transfer bastante tradicional que dispara con bastante inclinación y lo hace a la parte delantera de la bóveda, ¿vale? de la culata. Y en cuanto a la culata, bueno, este cilindro tiene una culata de 2 piezas. Las 2 piezas están hechas a partir de aluminio fundido y en el caso del culatín, en su parte superior, bueno, pues podemos ver el logo de Malossi en fundición. También tiene en el cuello un alojamiento para una junta tórica para hacer el cierre con la tapa de culata y que no se escape el líquido refrigerante, y 4 pequeños agujeritos para limitar el paso del líquido refrigerante y que el intercambio de calor entre este culatín y el líquido pues sea mucho más eficiente. En la parte de abajo vemos el plano de asiento con el cilindro, que tiene el alojamiento también para una junta tórica. Y en cuanto a la bóveda, bueno, pues tenemos una bóveda hemisférica con un fondo que es casi plano, pero que tiene un pequeño resalto. Esto es para acercar un poco la bujía a la cabeza del pistón. En cuanto a la banda de squeeze, pues parece que tiene la misma inclinación que la cabeza del pistón. Es una banda de squeeze que ocupa alrededor más o menos del 30% del área total del cilindro.
Y en cuanto a la culata, esta pieza es la que le da nombre, ¿vale?, a este cilindro, el cilindro Malossi Testarossa, porque la culata es una culata que está hecha a partir de aluminio fundido, está anodizada en rojo, ¿vale?, y después se ha mecanizado. La verdad que este diseño sí que lo habíamos visto antes en otros productos de Malossi y es realmente bonito. Esta culata aloja una rosca para poder poner el racor del refrigerante, ¿vale? Tiene también un pequeño agujerito con rosca, vamos, es métrica 10×1, para poder poner un sensor de temperatura. En el caso de que no queramos poner un sensor de temperatura, pues trae un pequeño taponcito, ¿vale? El propio kit. Y también pues tiene aquí en la parte trasera para poder hacer el purgado del líquido refrigerante, ¿vale?, para sacar todo el aire. La verdad, bueno, que tanto el culatín como la culata pues son de una calidad excepcionales. En cuanto a la refrigeración de este cilindro, bueno, pues tenemos una cámara de agua en la que se ha trabajado mucho y bien. Toda la zona del escape está muy bien refrigerada y en la zona externa de la camisa, la que está en contacto con el líquido refrigerante, a través de estos agujeritos, pues podemos ver que tienen incluso unas pequeñas aletas, ¿vale? Que esto, bueno, pues hará que este cilindro refrigere más eficazmente. Y lo que me ha llamado mucho la atención de este cilindro es el escape. Para hacer un cilindro de configuración tradicional de espárrago, pues tiene un escape realmente grande. Es una lumbrera tabicada y que si miramos en sus conductos, pues podemos ver incluso cómo sobresalen, ¿no?, los bultitos de la fundición de los propios espárragos. El conducto que termina en forma redonda o aparente forma redonda, pero que realmente, bueno, tiene un poco achatado tanto la parte superior como la parte inferior. Y por último, el pistón. Un pistón que tiene detalles bastante interesantes. Lo primero es que es un pistón fabricado por Vertex, por lo tanto estamos ante un pistón de muy buena calidad. La medida 51,93. Eso quiere decir que, bueno, que guarda 7 centésimas de tolerancia con respecto al cilindro. Es un pistón que tiene un tratamiento de antifricción a base de grafito. La cabeza es abombada, no es un pistón plano, tiene poca altura de cabeza, alrededor de los 2 milímetros, 2 milímetros y medio. El bulón es bicónico de 14 milímetros, por lo tanto reducirá el peso en todo el pie de biela. Y el detalle que más me ha gustado a mí de este pistón es el segmento. Es el primer 100 centímetros cúbicos que utiliza un segmento de 0,8 milímetros. Bueno, el primer 100. El primer 100 se entiende de los motores que nosotros utilizamos. Y hasta aquí la presentación, el análisis de este nuevo Malossi Testarossa de 100 centímetros cúbicos para Minarelli M6. Yo les recomendaría a todo el que vaya a elegir este cilindro para su motor que, bueno, que eche un vistazo al catálogo de Malossi, porque allí podrá encontrar el cigüeñal específico de carrera 47 Malossi MHR y el escape también específico para este kit Malossi MHR. Si tuviéramos que definir la gama Testarossa con 3 palabras, pues yo me decantaría por calidad, fiabilidad y potencia.